Bienvenido a Objetivo Málaga. Como siempre, vamos a insistir profundamente y además casi con una continuidad con respecto al programa de la semana pasada. Porque hablábamos de arquitectura, hablamos de progresión de ciudad y especialmente en esta fecha se está viviendo en Málaga, si nos están viendo en directo hoy viernes día 3, una confluencia de arquitectos a nivel nacional e internacional considerable. Se puede decir que ahora mismo es una de las partes del mundo donde más mezcolanza de arquitectos existe. Y esto es muy bueno porque la ciudad también sirve de base, oye, y de ahí también se aprende. A partir de ahí es muy posible que exista un contagio positivo. Bueno, pues con todo esto que le contábamos de Green City, del Foro Tikal, de otra serie de actividades paralelas que existen, de verdad que estamos de enhorabuena. Y vamos a mostrarlo en el programa de hoy de una forma muy singular. Nos vamos a ir a un proyecto local, a un proyecto en concreto en una zona muy determinada de la ciudad, a esa zona donde se unen el Perchel y la Trinidad, Zamarrilla, para dar más señas. A esa altura de Martínez Maldonado hay proyectos que existen. Los proyectos siempre pueden tener partidarios y detractores, y no olviden que siempre son proyectos, eso es lo importante. A lo largo del programa de hoy, no pierdan puntada, porque no vamos a dar tampoco puntada sin hilo, y valga la expresión. Hablaremos también con el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y también con el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga. Ellos nos van a dar una serie de claves también para que entendamos cómo un proyecto a pequeña escala, en muy pocos metros cuadrados, puede tener un proceso de triunfo, de fracaso o simplemente de ignorancia. Y todo esto es muy importante para que entre todos aprendamos. Nos vamos a quedar justamente ahí. Y además estuvimos con el arquitecto que ha diseñado toda esta obra y también con comerciantes de la zona. Y verán como al final siempre las distintas caras que hay de una misma moneda indudablemente existen. Nos vamos. Técnicamente estamos en la Trinidad, técnicamente estamos en el Perchel. Bueno, técnicamente estamos en Málaga, evidentemente, ¿no? Pero esta acera sería trinitaria, aquella sería perchelera. Y otros dicen que Zamarrilla, que es justamente la ermita que tenemos detrás, Zamarrilla es Zamarrilla. De esa opinión también es Javier Gamero, y que está con nosotros, arquitecto de profesión, y que ha presentado una propuesta muy interesante que ha superado los filtros para entrar en Green City, que este es el gran tema de interés que la ciudad en estos días está repercutiendo y mucho en el Palacio de Ferias tiene su divulgación y especialmente su punto de partida. Javier, muy buena, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Hola, muy bien, buenas tardes. Bien. Bueno, te vemos aquí en un entorno al que tú le has dedicado muchas horas de trabajo. Tiempo, sí, la verdad que sí, ya llevamos bastante tiempo detrás de esta idea que queremos desarrollar y queremos que el vecindario realmente se vea pues fortalecido con esta idea que hace que crezca económicamente, socialmente, incluso culturalmente, con el patrimonio que se valora, pues se pueda conseguir pues incrementar lo que sería el valor del barrio. Bueno, si vemos toda la cuestión del tráfico, del peatón en esta zona, está todo como muy congestionado, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil porque no hay espacio peatonal y en muchísimos metros quizá para que el peatón pueda tener una tranquilidad, ¿no? Sí, en cuanto a deambular por la calle, a poder jugar los niños. Totalmente. Sin embargo, vamos a ver aquí algo que cambia esa realidad y fue el pensamiento que tuvo a la hora de convertir Zamarrilla en un eje geográfico que vamos a mostrarle, ahí lo tienen, donde el peatón es el protagonista. ¿Cómo ocurrió esto? Sí. Bueno, en realidad es que esto surge porque de pasar por la zona vemos que realmente la zona tiene muchas carencias, ¿no? No tiene espacios libres, no tiene zonas verdes, no se le valora suficientemente lo que es el patrimonio tan rico que nosotros consideramos que es la Zamarrilla, y creemos que también económicamente pues hace falta pues desarrollar lo que es el entorno para que realmente económicamente podamos crecer, ¿no? Y hablábamos también de la superficie y también en el subsuelo. Aparcamiento en concreto también proyecto. Bueno, realmente el aparcamiento es posible que se hiciera según lo que quieran uno u otros, es decir, que es posible que puedan en que se quiera que se opte solamente por ser la plaza, es decir, estos son proyectos abiertos, proyectos que realmente tienen que valorar los vecinos. Realmente hay necesidad de aparcamiento en la zona, concretamente en esta zona del barrio, y realmente y también necesidades de espacios libres, ¿no? Vamos a ver más puntos de interés en la misma zona, en esta futura plaza de Zamarrilla, que es la confluencia, no es otra, de Martínez Maldonado con calle Mármoles y la propia avenida de Barcelona. Vamos a verlo.
Bueno, pues ahí tienen la calle Martínez Maldonado, en este punto de Zamarrilla, ven el carril bici, ven las dos vías que hay y las aceras que en el punto de Zamarrilla están bien estrechas por la propia configuración de la zona. Bueno, pues aquí es donde, Javier, hay proyectos para que todo esto cambie y sea sobre todo una plaza pública, ¿no? Sí. Aprovechando el monumento, sí. En calle Zamarrilla, al otro costado de la ermita tenemos también otra plaza. Una plaza que lo envuelve, sería para resaltar el valor arquitectónico de este patrimonio del pueblo, de la ciudad, que hace que sea no solamente esta zona en la que se enriquezca, sino toda Málaga tenga un patrimonio más y sea un sitio de lugar de visitantes, sitio donde vengan los turistas y donde realmente esto esté como metido dentro de lo que es la trama de sitio de atracción, porque esto es centro histórico. Esto es parte de lo que es la ciudad cristiana, donde realmente aquí llegaban lo que es los arrabales de la ciudad cristiana, que hace que tenga su interés y que la gente no lo sabe. La gente no sabe que esto tiene su importancia histórica, pues de mucha más de 5 siglos de antigüedad, que hace que tenga un interés que nosotros desde luego lo consideramos. El tráfico, porque aquí hay una problemática. Si se quita esta vía, el tráfico ¿cómo quedaría? El carril bici sí permanecería, pero las vías de tráfico rodado no. Sí, consideramos que las vías de tráfico rodado es las que se deberían dejar para esparcimiento del vecindario y para la zona verde y para la zona realmente, digamos, lúdica, y el tráfico consideramos que lo que deberíamos hacer es una rotonda, una especie de rotonda, un anillo que mantuviera liberado lo que es el centro de este entorno y que luego pues el tráfico tuviera en esa rotonda pudiera ir ya en todas direcciones, tanto doble dirección de Maldonado, doble dirección de Calle Hilera, doble dirección de Plaza Bailén y también lo que sería la doble dirección que se retomaría, la doble dirección de Mármoles, que ahora mismo está cortada. Es decir, que el tráfico ahora mismo es que se encuentra cortado, que es que ya existe ese corte y lo único que habría como que posibilitar que la gente volviera a la calle Mármoles nuevamente, que es que la calle Mármoles es la que se ve infravalorada en el tráfico que viene ahora. Haciendo girar el propio tráfico, no en una rotonda física en medio de esta plaza, sino bordeando la manzana. La manzana, correctamente, sí. Bueno, pues vamos a hablar también con vecinos que están aquí, con comerciantes de la zona, que como siempre tienen mucha sensibilidad hacia cualquier proyecto. Como todo en la vida, hay partidarios y detractores, esto es algo normal. Son proyectos abiertos, se puede hacer de muchas maneras, el tráfico es una propuesta, consiste en desarrollarlo, consiste en mejorarlo, cuando se lleve seguramente a los técnicos de tráfico lo perfilen, lo mejoren, vean soluciones, que eso es lo que queremos, que llegue a los especialistas para que los especialistas puedan dar esa solución última. Nosotros hemos propuesto una idea, pero que no tiene por qué ser la idea ni última ni definitiva, por supuesto. Pues vamos a hablar con ellos y así captamos el sentir de una parte de la población. Bueno, pues estamos con Fernando, con Gina, con Ramos, con Benjamín, estamos aquí precisamente y se incorpora su nombre, ¿cuál es? Que es muy conocido en la zona, Antonio, que es el kiosquero de aquí de Zamarrilla y al pie del cañón siempre. Bueno, pues nos comentaba antes Javier el proyecto y demás, los pros, y ahora me temo que vamos a escuchar los contras, ¿no? Gina, lleváis también desde que os enterasteis del proyecto, pues con malestar, ¿no? Verá, nosotros teníamos una asociación que realmente nos habrán convocado en 20 años una vez, luego un fraude, y esta vez nos convocan en el Hotel Málaga Centro para decirnos que se ha hecho un proyecto de esta plaza. A nosotros no nos han dicho nada, no les hemos encargado a nadie nada y lo que pretenden es hacer una plaza que deje a todo el comercio de la parte Perchel Trinidad, lo deje sin ninguna viabilidad para que venga la gente aislado y entonces tengamos que cerrar los negocios y los empleados como consecuencia sin trabajo. Entonces es un proyecto que están en contra. Ya el ayuntamiento y la opinión rectificó en su día que estamos completamente en contra de este proyecto. Bueno, ahí tenéis opiniones. ¿Algún punto a favor en cuanto al proyecto? ¿Habría alguno? ¿Ninguno? No. Primero no, porque no nos han consultado para nada. Es un proyecto que se ha generado sin la autorización de nadie, porque no somos conscientes de este proyecto. Se nos ha presentado ya hecho. Creo que no es la forma de empezar con ningún proyecto.
y bueno, En no, dictadura sí. claro, no, En dictadura sí. y no estamos de acuerdo para nada. O sea que si nosotros no lo proponemos, ¿por qué nadie tiene que hacerlo? Es muchísima la población que hay aquí. Ustedes desde el punto de vista comercial también, con la crisis y demás, habéis visto que ha venido abajo el consumo y el tráfico en sí, ¿no? Ahora lo que nos está haciendo falta es estar un año o más, porque no sabemos, una vez que se levanta el suelo de la calle, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y este señor, el artífice del proyecto, nos vende que eso en 2 o 3 meses estaría terminado. Cuando ya sabemos por las obras que se realizan en Málaga, léase metro, léase otros proyectos que ha habido, que son años y que se puede demorar. Y como yo ya lo he vivido con anterioridad, pues me niego y nos negamos todos en rotundo, vamos, porque sería ya la ruina, sería ya la puya que nos faltaría ya a los comerciantes. Además que es un proyecto que no tiene sentido ninguno. No tiene sentido, nadie lo demanda, ningún vecino, nada. Ha sido un proyecto imaginado por este señor, que ha tenido una iluminación y poco más o menos que la quiere plasmar. Apoyado por ciertas personas como la ermita de la Zamarrilla. Ahí ya no entro. Sí, yo pienso que también hay, bueno, supermercados grandes. Hay aquí un supermercado grande que no tiene aparcamiento y también le convendrá, como es lógico. Bueno, pues como ven, de lo que contábamos como proyecto, cuando hablamos con las personas que viven en la zona, o al menos una parte, no representan al 100% tampoco, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de los comerciantes, sí. Tengo que decirle que el 70% del comercio aquí no ha podido venir porque hemos ido a llamarlo, porque son solamente una persona la que están al frente porque no pueden pagar a nadie. Entonces, si le cierran, tendrían que irse y dejar abandonada la calle como ha pasado en muchas partes de Málaga. Bueno, y ha sido muy curioso. Perdón, sí. cabe la posibilidad de que se convoque una rueda en condiciones que nos puedan, que ya vendrían más vecinos. Bueno, ha sido muy curioso porque nosotros estábamos aquí asistiendo a contarle el proyecto y prácticamente, y sin prácticamente, pues no nos conocíamos ninguno personalmente, nos han dicho que querían intervenir también para dar su opinión y nosotros de otra forma no lo podríamos hacer. Ustedes conocen la filosofía de Procono Televisión. Muchas gracias a todos y sobre todo, bueno, que los cauces vayan andando. Agradezco en el alma que hagáis esto porque realmente hay pocos medios y pocas televisiones que se pringuen y nos den la oportunidad de decir lo que es. Muchas gracias. Punto. Muchas gracias. Que estamos en desacuerdo, punto, ¿no? Decía. De quitar el carril bici también de ahí, quitar el carril bici que ha perjudicado totalmente a los negocios. El carril bici también ha perjudicado. Ha perjudicado mucho. Pero eso te lo dan impuestos desde la comunidad sin decirte, de pronto te dicen que es la comunidad y ahora resulta que ¿qué hace? ¿Lucha contra los grandes? Pues mira, ya es el momento de que habrá que luchar. Están los ánimos encrespados y crispados también los ciudadanos de esta zona. Este es el proyecto de Zamarrilla, esta ermita que está aquí, y que el proyecto como tal lo que habla es de hacer esta zona peatonal. Pues ahí tenían proyecto, y esa palabra en mayúscula, proyectos que siempre tienen que tener esa profundidad también en cuanto a las distintas repercusiones de los colectivos sociales, comerciantes, en fin, los que componen la ciudad. De esto precisamente le preguntamos al presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que por esto que le estoy contando en el programa de hoy, está en Málaga. Y tenemos esa gran suerte de que está aquí y precisamente podemos aprender y hacer comparativas a nivel nacional de cómo está una profesión que ha sufrido muchísimo, como tantas en la crisis, ¿verdad?, pero una profesión donde si la única herramienta es la de hacer edificios y no se hacen edificios, evidentemente la tasa de paro, en concreto en esa profesión, hablamos de más del 50%. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Esto habrá que reconducirlo de alguna forma. Y estuvimos con él y precisamente le damos las gracias por la atención, por el hueco que nos hizo en su apretada agenda y ahora lo escuchamos. Hay veces que tenemos una gran suerte y es que en esta proyección de ciudad en la que todos estamos empeñados, pues necesitamos figuras, personajes de renombre y sobre todo que estén actualizados en materia a nivel nacional e internacional.
con el episodio, por llamarlo de alguna forma, que supone Green Cities para todos nosotros, tenemos la suerte de que pasen por aquí personalidades del mundo nacional y de la arquitectura, que es esa proyección de ciudad sostenible también, que vamos a tener muy en cuenta en la entrevista de ahora. Hablamos con Jordi Ludevit, y él nos va a explicar precisamente de dónde viene el apellido, porque además el cargo y las cargas son muchas. Estamos hablando del presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Leo la tarjeta tal cual para que no haya ratas. Muy buena, Jordi, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el apellido, ¿dónde es el apellido? El apellido es serbocroata. Bien, ¿no? Es una cosa peculiar, sí, sí. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de en el Colegio de Arquitectos, que por cierto le damos las gracias, una zona fundamental para la ciudad también, como es el Limonar, y un escenario único, ¿no? Pues sí, yo creo que es el colegio más bonito de España, con toda claridad. Eso está reconocido repetidamente por todos los decanos de toda España, que así me lo transmiten. Todos quisieran tener un colegio como este. Sí. Bueno, estamos ahora mismo con una ley para los profesionales de la arquitectura. Esta crisis no está siendo precisamente liviana. Hay muchos arquitectos en una situación difícil y una ley nueva que, ¿cómo podríamos decir que está? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, esta tramitación no nos ayuda, ¿verdad? Tenemos una situación dramática, los arquitectos necesitan apoyo y en vez de esto pues se han encontrado con una ley amenazadora, inquietante y francamente una ley rechazable, ¿verdad? Ahora mismo, sin embargo, hay alguna esperanza de que esto vaya a mejorar. De hecho, el último borrador del anteproyecto de ley pues ya introducía algunas mejoras, ¿no? Sin embargo, no es oficial y hay que ser muy cauto. Yo creo que ahora mismo el tema está en una situación, por así decir, de stand-by, ¿no? Un cierto paro técnico, ¿no? Sin embargo, el Gobierno tiene el compromiso tomado con Bruselas, en las reformas estructurales está esta ley, pero sin embargo el Gobierno yo creo que ahora mismo ya es muy consciente de que habrá que mejorar en todo caso este proyecto de ley si es que se lleva adelante, que tampoco está completamente claro, ¿no? Para la ciudadanía, ¿cuáles serían los puntos críticos de esa ley? Bueno, para la ciudadanía es un poco indirecto, ¿no? Todo lo que sea disminuir el papel de los colegios creo que es malo para la ciudadanía y disminuir el papel de los arquitectos también es malo para la ciudadanía. Confundir arquitectura e ingeniería es malo para la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía necesita, los ciudadanos y las ciudades necesitan arquitectura y por tanto necesitan arquitectos, ¿no? Y bien formados, además, como España puede ofrecerlos, ¿no? Y por otra parte, la sociedad civil, la malagueña también, creo que se beneficia mucho de tener colegios profesionales como el nuestro, donde hoy estamos, que hacen una aportación, digamos, de dinamismo cultural y de responsabilidad cívica muy importante, ¿no? De modo que todas las ciudades españolas quisieran tener un colegio de arquitectos, no todas pueden. Desde luego Málaga sí puede y se lo merece, y por tanto cualquier proyecto de ley que disminuya o menoscabe el papel, el dinamismo y la independencia de los colegios profesionales no se puede ver bien por parte de la ciudadanía, ¿no? La situación ideal entonces, ¿cuál sería? El resultado de esa ley, ¿cuál tiene que ser para que los arquitectos sonrían, como está sonriendo ahora? Bueno, pues una parte sería que algunas amenazas específicas desaparecieran, como parece que ya desaparecen, es decir, que desaparezca la confusión entre arquitectos e ingenieros, que se respete la LOE, que es la Ley de Ordenación de la Edificación, y que no se generen inseguridades jurídicas ni políticas al respecto de la profesión. Parece que esto entra por buen camino en el último texto, sin embargo hay mucho todavía por mejorar, ¿no? Los colegios tienen que ser independientes para poder hacer su función. Y por otra parte la ley entra en unos detalles que son impropios de una ley y debería de entrar en cambio en otras cosas seguramente del siglo XXI más útiles y más ilusionantes. Dicho de otro modo, debería pasar de ser una ley de recelo a una ley de ilusión. Bueno, una afirmación que, verdad, es clarificadora. Siglo XXI, una de esas palabras claves, sostenibilidad, es algo que estamos ahí trabajando y que en Green Cities, por ejemplo, es algo que verdaderamente llama la atención. No sé si somos conscientes a nivel local de lo que significa que una muestra como Green City se esté celebrando en Málaga, pero ¿cómo podríamos clarificarle lo que significa?
Yo creo que es una apuesta que ya va siendo constitutiva del perfil malagueño, ¿no? Todos los profesionales sabemos que hay esta cita una vez al año en Green Cities, en Málaga. La ciudad está apostando muy fuerte por este certamen. Convoca a profesionales y a empresas de toda España, incluso de Iberoamérica, y se está convirtiendo en un lugar de encuentro importante, ¿no? Más allá de esto, el tema de la sostenibilidad, creo que ya podemos hablar con franqueza con los ciudadanos. Es una palabra tópica y corre el riesgo de ser devaluada por un uso indebido, ¿no? En realidad, la sostenibilidad es el sentido común de las cosas y debería verse como tal, ¿no? Se abusa de ella, pero sin embargo existe y resiste este abuso porque es muy importante, dicho de otro modo, los arquitectos creemos que la arquitectura es imprescindible para los ciudadanos y para las ciudades, hasta el punto de que si en estas no se da un componente suficientemente alto de arquitectura, hay que decir con toda claridad que en unos decenios las ciudades que no hagan esta apuesta por la arquitectura serán muy difíciles de gobernar. ¿De gobernar? Sí. ¿De gobernar? De gobernar. Estoy hablando pensando en el planeta, Las ciudades sin arquitectura no van a ser gobernables, porque la arquitectura tiene que ver con la sostenibilidad, con la cohesión social, con el espacio público, con las infraestructuras, etcétera, ¿no? De modo que una arquitectura tal como la entendemos los arquitectos españoles, es decir, una arquitectura con urbanismo y con tecnología, no como en otros países donde la tecnología la tienen otros, En España tenemos la suerte de haber internalizado la arquitectura, la tecnología y el urbanismo. Por tanto, cuando nosotros hablamos de arquitectura, hablamos también de urbanismo, de paisaje, de sostenibilidad, de tecnología. Sin eso, en 30 años las ciudades no van a ser gobernables, tanto en el primer mundo como en el segundo como en el tercero. De modo que yo les recomiendo a los políticos que o bien mantengan su apuesta por la arquitectura o bien que se pongan las pilas, porque si no van a tener graves problemas de cohesión social y por tanto de gobernabilidad. Pues la declaración vamos a guardarla y dentro de 30 años a ver cómo está la situación, porque una ciudad ingobernable directamente es una sociedad anárquica, pues sí. Con lo cual hay mucho que dilucidar todavía. Pues muy, muy importante, simplemente a lo mejor por esa declaración merece la pena entrevistar a Jordi, Bueno, muchas cosas hay ahí. Venimos de una cultura donde el arquitecto ha tenido una posición económica elevada. Ahora hay arquitectos que están buscándoselas como pueden, miluristas o quizás ni eso, ¿verdad? ¿Cómo vive hoy en día? ¿Cómo están sobreviviendo? ¿Se están transformando? ¿Se están reciclando? ¿En qué situación estamos? Lo vivimos con humildad y con esfuerzo, también con dolor a veces, Yo creo que estamos haciendo en general los deberes de una adaptación urgente y a veces muy dramática de trabajar en unas condiciones a trabajar en otras. Ten en cuenta que nuestra renta profesional ha disminuido en un porcentaje altísimo en 7 años. Hemos pasado de trabajar 100 a trabajar 10, por decirlo aproximadamente. Tenemos un paro muy importante. En España muchos compañeros están saliendo fuera de España a buscar oportunidades de trabajo, de modo que estamos entrando en una situación completamente distinta, que también tiene sus puntos positivos. Se trata de enfocar el tema con humildad, pero también con la conciencia de que la arquitectura y los arquitectos en estos momentos necesitan y de algún modo exigen apoyo. Porque desde luego hay gente que está muy mal, hay gente que está igual de mal que nosotros, pero yo no conozco a nadie que esté peor. Bueno, pues también muy a tener en cuenta. El ladrillazo en su momento fue una salvación, fue un empuje, fue una burbuja. Para salir de esta crisis, el cambio de ciclo, ¿cómo se prevé? ¿Habrá otro ladrillazo o no? No. La burbuja fue un exceso, claramente financiero, por otra parte, fuera de nuestro alcance, no estuvo nunca en nuestra capacidad de decisión.
no habrá otro ladrillazo y no habrá otra burbuja. Hay que adaptarse a una situación que va a durar mucho tiempo y que va a funcionar con otros parámetros completamente distintos. Y que no conocemos todavía, ¿no? En parte sí, se trata no tanto de crecer en superficie como de reciclar, de regenerar, de rehabilitar. Ese es en Europa y en España el nuevo paradigma. Los arquitectos tienen que mejorar las ciudades, regenerarlas, rehabilitar edificios, etcétera. Es decir, apostar por la sostenibilidad urbana, no tanto por el crecimiento. ¿Rehabilitar es lo mismo que el fachadismo o no? No. Rehabilitar en un sentido profundo significa una rehabilitación integral, arquitectónica, de la ciudad, de los edificios. Se trata de mejorar un edificio. En general, el patrimonio construido en España está poco actualizado, poco rehabilitado, porque la gente simplemente compraba un piso nuevo, una vivienda nueva. Ahora, como eso no es posible, por motivos evidentes, habrá que ver cómo cuidamos de lo nuestro y cómo lo mejoramos, cómo rehabilitamos en profundidad y arquitectónicamente nuestros edificios y nuestras ciudades. Para la arquitectura quizás sea más necesario que para ninguna profesión el consenso. Es decir, muchas veces nos llega un proyecto, ya sea desde una administración, ya sea desde un privado, nos dicen, en esta zona de la ciudad vamos a hacer esto. Y no se sondea la opinión vecinal, comercial. ¿Qué puede ocurrir ahí? Puede ocurrir un fiasco, claro, porque al fin y al cabo todos trabajamos para los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos tienen algo que decir cuando se construye, sobre todo el espacio público, un equipamiento, o una plaza o una calle, tienen algo que decir. Sin embargo, esto requiere metodologías de participación adecuadas, no se puede hacer de cualquier manera, hay que tener unos protocolos. Y desde luego en Europa y en España hay experiencias, a la vez hay experiencias exitosas y de fracaso también. Sí. Bueno, pues de todo eso tenemos que aprender y mucho y entrar en un consenso. Muchas veces escuchamos la expresión, se ha abierto el debate ciudadano, sí, pero no sabemos ni quién lo ha abierto ni quién lo ha cerrado. Y eso es un gran peligro, ¿no? Efectivamente, sí. No es sencillo, requiere un liderazgo político complejo, con contenidos técnicos también elevados. Requiere también un cambio de actitud, de cultura popular. Tampoco los ciudadanos estamos acostumbrados a participar en estos procesos. Es fácil decir blanco, negro, me gusta, no me gusta. Es más difícil centrarse en el detalle de lo que realmente nos corresponde hacer, ¿no? En un proceso complejo, cada persona, cada gente tiene que hacer aquello que le corresponde, no lo del vecino. El arquitecto tiene que hacer de arquitecto, el político de político, el mediador social de mediador social y el comunicador de comunicador. Y todo el mundo tiene que escuchar mucho más que no hablar, ¿no? Y de todo eso sale, por lo menos en algunos casos de éxito y en algunos países más que en otros. Por ejemplo, estoy pensando en Holanda, donde hay mucha tradición en esta participación, que da un resultado muy positivo. Al caso, el dicho clásico, ¿no? De tenemos dos oídos precisamente para escuchar más de lo que hablamos. Al menos habría que cumplirlo. Hay veces que la ciudad la entendemos, le vamos a hacer una pregunta, pero sin la exigencia que le haríamos al decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, ¿no? La ciudad, ¿cómo la ve? ¿Cómo ve Málaga y el Plan General de Ordenación Urbana, la progresión de la ciudad? ¿Estamos creciendo de una forma, vamos a decir, adecuada? Pues la verdad es que conozco poco el detalle. Yo veo a Málaga una gran ciudad, una ciudad en ebullición, con una vena cultural profunda muy interesante, que siempre ha tenido y que mantiene a pesar de todo, con proyectos importantes e interesantes. Sin embargo, me permitirás decirte algo que es evidente, no conozco el detalle y por tanto no puedo entrar en dar una opinión que sería infundada, ¿no? Bueno, ya le anunciábamos que no íbamos a tener la exigencia como con el decano de Málaga. Pero sí habrá 3 ciudades que pueda poner de referencia a nivel nacional y a nivel internacional, en las que sí tendríamos que mirarnos como un espejo, quizás. Vamos a ver, yo ante esta, digamos, posibilidad de responder o posibilidad de respuesta, siempre acudo a algo que me parece que es propio de mi deber como presidente, que reivindica siempre el papel de la arquitectura, ¿no? Te diré lo siguiente, hay ciudades en el mundo, no muchas, que han hecho de la arquitectura una pasión, una apuesta.
Estas son las ciudades que yo debo de reivindicar. Hay pocas, no te creas tú que hay muchas. En España tenemos 9.000 municipios, ¿no? 8.115 exactamente. Bueno, y desde ayer 8.116 porque en Málaga tenemos otro nuevo. Ya somos 102 en la provincia. Perfectamente. A mí ya me gustaría que en España hubiera, por ejemplo, 30 ciudades pequeñas, medianas, grandes, que tuvieran esta apuesta permanente por la arquitectura como política pública. Eso cambiaría mucho las cosas y por emulación cambiaría también a las ciudades vecinas. Algunas hay, yo les contaba a los compañeros, por poner un ejemplo que no es de mi territorio. Bien. Estuve la semana pasada en Bilbao, sí, cenando con el alcalde. Bilbao es una de estas ciudades. No se trata de hacer bien una sola cosa, se trata de hacer una apuesta permanente durante 30 años, sosteniendo una política pública de arquitectura y de urbanismo planificada en lo físico, planificada en lo estratégico, planificada en lo cultural. Estas ciudades tienen algo especial, al menos para nosotros, o sea, para mí. Eso está bien, y recuerdan que Bilbao siempre se definía años atrás, ¿verdad?, como esa ciudad industrial que no le gustaba a nadie. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Y cómo ha cambiado? Precisamente gracias a esta apuesta. Bueno, pues vamos a darle alguna visita más a la ciudad de Málaga al presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, y así de esta forma podemos seguir evolucionando, porque no hacen falta opiniones contrastadas y sobre todo la visita continuada, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, y sobre todo por las sabias explicaciones que ha dado con respecto a ciertos temas que son candentes, ¿no? Antes de irnos, quizás lo que me preocupa ahora es la vivienda. Para conseguir una vivienda, desde la arquitectura, ¿qué se puede conseguir o qué se puede dar de esperanza a todos aquellos que lo quieren lograr? Difícil pregunta. Por eso lo dejaba para el final. Sí, aquí estamos también en un cambio muy importante. Vamos a pasar de la cultura de la propiedad a la cultura del alquiler. Eso va a cambiar muchas cosas, entre otras cosas porque tener en propiedad la vivienda exige unos deberes de conservación, de rehabilitación y de mejora que están un poco olvidados. Las políticas públicas están claramente orientadas al alquiler. La auténtica política pública de vivienda hoy es la del alquiler y por tanto ahí estamos centrados todos, en todas las comunidades autónomas, el gobierno del Estado también, en promover el alquiler, ¿no? Esa es un poco la esperanza de resolver el acceso a una vivienda digna por parte de todos, que estando en la Constitución no parece fácil como objetivo, ¿no? Y menos en estos momentos de crisis económica, donde los recursos son muy limitados, ¿no? De modo que vamos a tener ahí que afinar mucho el lápiz, vamos a tener que ser muy creativos. La unidad familiar, la llamada unidad familiar, ha cambiado completamente. Hay muchos tipos de unidades familiares distintas que tienen necesidades de vivienda distintas, ¿no? De modo que nos enfrentamos a una situación fundada en el alquiler, con mucha flexibilidad, con mucha creatividad, también con mucha austeridad, con mucha humildad. Seguramente aquellas viviendas tan bien dotadas que podíamos ofrecer hace unos años no van a ser posibles, ¿no? Pero es que no lo son tampoco en Europa. Las viviendas sociales en Francia son mucho más modestas de lo que algunos pueden pensar, ¿no? Pero sin duda alguna el gran problema de la arquitectura es la vivienda, y ahí tenemos que estar los arquitectos apoyando a los ciudadanos que lo necesitan, a la vez que reclamando también el apoyo para los arquitectos que no tienen trabajo, que ese es el problema más grave al que ahora mismo me enfrento como presidente, ¿no? Los arquitectos necesitan apoyo y los colegios de arquitectos también. Las cosas valiosas hay que cuidarlas, las cosas necesarias hay que cuidar de ellas. Si la sociedad no cuida de los colegios ni no cuida de los arquitectos, se puede ver menoscabada en este servicio público que los arquitectos y los colegios ofrecemos, ¿no? Ha llegado el momento de decir: no somos aristócratas, no somos élite, no somos privilegiados, al revés. La gente está con un paro del 60%, los arquitectos necesitan apoyo también del gobierno del Estado y no necesitan, por supuesto, leyes
inquietantes y amenazadoras como la ley de servicios. Creo que esto lo vamos a resolver, estoy esperanzado en que lo vamos a resolver, pero más allá de eso, los arquitectos necesitan apoyo. Ya ha llegado un momento donde esto hay que decirlo claro, ¿no? Si no hay apoyo a los arquitectos y a los colegios, esto se nos puede quedar entre las manos y no nos conviene a nadie. Bueno, pues empecemos a construir bien porque ya empieza a ser ingobernable, ¿eh? Así que muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a ti. Pues le damos las gracias al presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España por esa declaración, y han escuchado eso de ingobernable, ¿eh? Algo que impactaba, y la verdad que uno reflexiona sobre ello y se imagina la ciudad de ingobernable por culpa de que no diseñemos bien ahora. ¿Ahora? ¿Lo pagaremos dentro de 30 años? Esa es la pregunta. Así que tenemos que entre todos seguir luchando por ello. Bueno, ustedes me veían ahí también consultando el Wico, ¿verdad? Que esto es buenísimo para todos ustedes, el Wico, que nosotros se lo vamos a recomendar permanentemente, pero que merece la pena que evidentemente ustedes lo usen. Y saben que por 4,95 al mes puede ser suyo. De hecho, si tienen dudas y quieren todavía sacarle más beneficio a todo lo que le cuento yo, tienen esa oportunidad. Esta es la página web de PTV, www.ptvtelecom.com. Ahí tienen 6 euritos la tarifa plana, adecuada a sus necesidades, mejor dicho, y de esta forma pueden todavía profundizar más en su economía. Y el teléfono por 4,95 al mes. Lo vamos a agrandar un poquito y así lo ven más claro. Ahí lo tienen. Y especialmente pueden llamar a un número de teléfono que no es otro que el 1650. Así que a partir de ahí pueden tener este móvil en su bolsillo y disfrutarlo y aumentar su calidad de vida. Bueno, pues nosotros nos vamos un momentito a publicidad, volvemos enseguida y nos queda reservado para el final la entrevista con el presidente, mejor dicho, el decano, que es el cargo que recibe la primera figura del Colegio de Arquitectos de Málaga. El local comercial que necesitas para tu negocio a precios muy asequibles. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, dispone de locales comerciales en diferentes zonas de la ciudad. En alquiler, con opción a compra y hasta un máximo de 10 años. Y si te lo quedas, te descontamos el 50% de lo pagado por el alquiler. Plazo de entrega de solicitudes hasta el 14 de octubre. Más información en el 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. El segundo plazo del pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el 7 de octubre. Ahora, al domiciliar tus recibos, podrás obtener más ventajas. Visita www.gestrisam.málaga.eu o llama al 952 13 58 13. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. En el INCE, organismo del área de promoción empresarial y del empleo del Ayuntamiento de Málaga, encontrarás apoyo para los emprendedores a la hora de convertir su idea en una empresa, formación para que estés preparado, orientación para buscar el trabajo adecuado y un portal de empleo, donde además podrás informarte a través de su app para móviles. Infórmate en incemálaga.eu. Tenemos el local comercial que necesitas para tu negocio a precios muy asequibles. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, dispone de locales comerciales en diferentes zonas de la ciudad. En alquiler, con opción a compra y hasta un máximo de 10 años. Y si te lo quedas, te descontamos el 50% de lo pagado por el alquiler. Plazo de entrega de solicitudes hasta el 14 de octubre. Más información en el 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Nos despedimos ya, no tenemos tiempo para más y como le prometía, nos quedamos con esa entrevista con Antonio Vargas, el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga. Así que les espero el próximo viernes a las 7:30. Una entrevista que merece la pena que escuchen, aproximadamente unos 10 minutos, porque hay referencias muy importantes al concepto de ciudad que todos buscamos. Así que hasta la próxima.
Verdaderamente estamos en un sitio privilegiado, abierto al público, por cierto, que esta es otra de las ventajas que tiene el Colegio de Arquitectos, y el decano está con nosotros, Antonio Vargas, que nos lo puede constatar, ¿no? Esto está abierto al público. Sí, esto está abierto al público. No hay que ser arquitecto ni... No, hay que ser arquitecto para hacer arquitectura, pero para venir al colegio no hay que ser arquitecto, y además ha sido una de las grandes apuestas durante todo este tiempo, en el que nos hemos encontrado en crisis y en el que en un momento dado se ha pensado que esta sede se podía vender. No se vende, aprovecho para decirlo, y no se vende, entre otras cosas, por la vocación social, política y social que hemos tenido, de que mientras que sea del Colegio de Arquitectos, cualquier vecino pues puede venir aquí hoy a tomarse una cerveza y a pasear por los jardines y a contemplar pues, los pavos reales, las ardillas, ¿no? Y nos parecía que esto es una manera de devolver a la sociedad pues lo que también a veces recibimos de ella. Se acordarán, los más veteranos siempre se acuerdan de los pavos reales de la Alcazaba, pues aquí hay pavos reales todavía. Pues nosotros mantenemos los pavos reales, tenemos ardilla, hay ardilla ibérica y ardilla de Corea, y voy a ver si volvemos a recuperar las gallinas de Guinea, que las tuvimos en su día y que las hemos perdido, pero yo creo que las podremos tener en breve. Bueno, está bien. Pues además de todo eso, podemos decir que es la simiente. Aquí veían antes la entrevista con el presidente del Consejo de Arquitectos de España, la simiente de muchos arquitectos, la casa, el hogar. La arquitectura, nos decía el presidente que hay que profundizarla mucho, agudizarla y reinventarse en esta época, ¿no? Ahora mismo el colegio como tal, y aprovechando que tenemos a Green City como celebración, ¿cómo ve estos eventos, esta perspectiva? Pues mira, los vemos también que permite con respecto a todas las demás instituciones que participan, pero lo vemos también que lideramos en la manera en que yo presido el comité científico del aula Green City. O sea, lo llamaron desde el Palacio de Feria a muchas instituciones y nosotros hicimos una apuesta decidida por estar en Green City. En el aula Green City primero, y luego son 6 actividades diferentes las que de una manera u otra vienen a Green City de la mano del Colegio de Arquitectos. La presencia de los 2 consejos, el andaluz, el superior, este año también la reunión de la Unión de Arquitectos Urbanistas de España, el propio aula que lideramos, ¿no? Es decir, nos parece importante, porque nos parece muy importante explicar a la ciudadanía que hemos pasado una mala época para la arquitectura, demasiado enfocada en conseguir una arquitectura espectáculo, de la que hemos sido cómplices, a lo mejor muchos arquitectos, pero que por supuesto ha contado con el beneplácito y además la demanda de los poderes públicos para hacer una arquitectura que no estaba suficientemente arraigada ni era suficientemente consciente de las necesidades sociales de la población en la que estamos. Y ese enfoque hay que cambiarlo. Y entonces actuaciones como Green City, ahora, ¿no?, y otras, en manera general, nos ayudan a cambiar ese enfoque de nuestra profesión y sobre todo a hacer que los poderes públicos cambien esa manera de pensar, ¿no? O sea, no es tan importante tener un Pritzker de arquitectura, que puede ser interesante, como hacer un buen proyecto de ciudad y hacer una arquitectura y una buena ciudad sostenida a lo largo de muchos años, que eso es lo difícil, encontrar ese modelo de ciudad y luego mantenerlo. ¿Y Málaga es más fácil, más difícil que respecto a la media? Yo creo que en Málaga ha sido difícil. Ahora quizás sea un poco más fácil, pero ha sido complicada. De hecho, bueno, hemos tenido muchas discusiones con gerencia y hemos tenido que explicarle, bueno, que lo importante no era que tuviéramos un Pritzker, que luego descubrimos que nos estaba dando el plagio de un proyecto hecho en Madrid, ¿no? O que lo importante en la Plaza de la Merced no era tener el edificio de un arquitecto estrella, como tener un buen proyecto y sobre todo un edificio y un uso sostenible del tiempo, y sostenible hay que decirlo desde el punto de vista social y económico, no solo medioambiental, ¿no? Es complicado. Málaga yo creo que tiene todavía que encontrar un poco su modelo de ciudad, y su modelo de ciudad desde el punto de vista socioeconómico, y dentro de ese modelo de ciudad socioeconómico encajar también su modelo urbanístico.
Bueno, pues una ciudad que está en constante crecimiento y especialmente en algunos puntos de expansión, ¿no? Esa zona, tuvimos la ocasión de tener al decano hace aproximadamente 2 meses en nuestro programa y pudimos comprobar cómo el balance en algunos puntos era positivo y en otros no tanto. En 2 meses no vamos a cambiar el diagnóstico porque en la arquitectura es mucho más lento el proceso, pero sí se atisba alguna novedad con respecto a lo que podemos vislumbrar de la ciudad del 2016, ahora que ya, por ejemplo, tenemos presupuestos y que son escasos. Yo creo que sí, tenemos una situación de continuidad y además de vez en cuando las noticias con las que nos sorprende nuestros representantes políticos pues no son especialmente alentadoras. La declaración, y digo esto porque me pronuncié en la prensa mediante un artículo, de la apuesta de la Corporación Municipal por la capital verde de Málaga, pues eso no dejaba de ser un canto de sirena, o sea, que no iba a ningún lado, simplemente en comparación con la ciudad que había sido había sido capital verde europea en España, ¿no? La ciudad española que había sido capital verde europea hace unos años, Victoria. O sea, los rankings son, la diferencia es infinita, ¿no? ¿Que es bueno trabajar en esa línea? Por supuesto, y ahí nuestro apoyo siempre. Pero parece que estamos más por buscar el titular que buscar realmente el proyecto. El problema de construir una ciudad es que quien define el modelo, quien define la idea y es capaz de convencer a todos de que hay que trabajar en esa idea, solo va a conseguir el reconocimiento muchos años después, posiblemente después de dejar de ser alcalde. Hace unos años en el Consejo dábamos en la medalla del Consejo a 3 alcaldes, a Maragall, al alcalde de Bilbao, al difunto alcalde de Bilbao ya, a Azcuna y al de Vitoria. Y le dábamos el reconocimiento por su labor urbanística. Bueno, Azcuna seguía siendo alcalde todavía, pero después de ya haber dejado de ser alcalde, después de mucho tiempo. Pero es muy complicado, y yo lo entiendo, pero es muy complicado que un alcalde piense, o que un grupo político en general, y no me refiero a ninguno en concreto, piense en ideas de ciudad, pensando en recibir los réditos a 15, 20 años. Pero es que la ciudad sea así, es inevitable. Pues siempre hay que buscar, hay que soñar y especialmente hay que intentar ver la situación desde el aire, ¿no? Que los pájaros son unos privilegiados. Si fueras alcalde, ¿qué proyecto le darías a la ciudad? Dentro del sueño. Bueno, yo creo que dentro del sueño, porque no sabes si se podría, vamos, si lo harán o no lo harán, ¿no? Pero yo creo que Málaga ha tenido un problema en los últimos años y es un amplio margen, que es que Málaga ha perdido su modelo económico. Yo siempre cuando me dicen del modelo de ciudad, hablo del modelo económico, porque al final es lo que nos mueve. Y ha perdido su tejido industrial. Hicimos una apuesta por recuperarlo y hacer una ciudad turística, que está funcionando relativamente bien. El puerto y la apuesta por los cruceros, cambiando el tráfico de mercancía, el tráfico de carburante, ¿no? Por el tráfico de cruceristas, es una apuesta interesante, pero nos falta un proyecto productivo. Y creo que tenemos los mimbres, que es el parque tecnológico, pero hay que terminar de ensamblarlo. Hay que ensamblarlo con la universidad y hay que ensamblarlo con un modelo de ciudad que podamos estar vendiendo en nuestra propia ciudad. Y posiblemente sería no esa capital verde del 2017, sino una ciudad verde. No como la de Vitoria, que allí llueve con más frecuencia que aquí, pero una ciudad sostenible desde el punto de vista social, económica, donde hubiera una complicidad importante entre el parque tecnológico, la universidad investigando, el parque tecnológico produciendo y la ciudad siendo escaparate de lo que nuestras industrias, las spin-off de la universidad podrían desarrollar en tecnologías verdes, en tecnologías sostenibles, que no tuviéramos necesidad de importar. O sea, no nos sirve para nada. Es maravilloso que Endesa o que cualquier empresa tecnológica monte aquí una Smart City, ¿no? Está bien, pero lo fundamental para la ciudad es que esa Smart City se haga con tecnología y con producción local. Y si fuéramos capaces de unir
esas tres patas, ¿no? Esa universidad, en un proyecto con una complicidad muchísimo mayor de las que son las propias declaraciones institucionales, ¿no? Y que la ciudad fuera el catálogo, ¿no? Donde realmente se muestra esto, más allá de una oficina, allá en Teatinos, en el parque, en el Paseo Marítimo de Poniente, tendríamos una ciudad amable, bastante agradable, sostenible económicamente y socialmente, bastante más redistribuida, donde nuestros universitarios encontrarían salida. Ahora, eso lo va a ver el alcalde que lo ponga en marcha el año que viene, que haya unas elecciones. Pues posiblemente, es que tiene que renunciar a verlo, tiene que aspirar a que se le reconozca, posiblemente cuando esté muerto, ¿no? Lamentablemente, lo digo de una manera muy dura, ¿no? Pero quiero decir, porque son proyectos de medio-largo plazo, pero tiene que ser capaz de ilusionarnos a todos y de conseguir la complicidad de todos, ¿no? El pasado 25 de septiembre recibíamos la desagradable noticia que nos dejaba el primer alcalde democrático, Pedro Aparicio. Fue el encargado de canalizar los saneamientos en gran parte de la ciudad. Tarea invisible, pero cada alcalde le toca una época, ¿no? A cada alcalde le toca una época, y a don Pedro Aparicio, que yo suelo tutear, pero creo que con don Pedro Aparicio hay que hablarle de don, porque además a él le gusta, era un señor, ¿no? A él le tocó un momento difícil en el que tuvo que hacer la ciudad. O sea, nosotros antes de don Pedro Aparicio no teníamos una ciudad, teníamos un infinito solar donde había un montón de edificios hechos en lo alto. Es que no es que tuviera que hacer los saneamientos, es que había muchas calles que eran terrizos. Es que esto era un magnífico descampado con bloques de 13 plantas, eso no pasaba nada, pero un descampado. Y tuvo que hacer eso, y tuvo que hacer el saneamiento, y tuvo que hacer el plan del 82, del cual este plan sigue siendo heredero. Ha habido transformaciones, pero sigue siendo heredero. Las líneas fundamentales no han variado sustancialmente. Pero no solo eso, impulsó también una ciudad cultural. O sea, el Cervantes fue una apuesta y una cabezonería suya, ¿no? El Picasso, ¿no? O sea, hubo muchísimos proyectos. La ciudad que tenemos ahora es una ciudad heredera de él. Sin duda fue al que le tocó hacerlo, pero lo podía haber hecho mal, o no lo podía haber hecho, y posiblemente no hubiera sido el alcalde durante los años que fue, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar orgullosos. Pues tuvo, evidentemente, como todos, sus errores, ¿no? Y eso es humano, y en un periodo tan amplio lo es. Pero desde el punto de vista del arquitecto o del urbanista, esta ciudad le debe muchísimo a su gestión. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, le damos las gracias al decano por haber estado con nosotros y especialmente por ese mensaje de cómo hay que seguir construyendo la ciudad, que es misión de todos, que los arquitectos son los profesionales, igual que cuando tenemos una dolencia en el cuerpo o en la mente, pues acudimos al médico del ramo, ¿no? A partir de ahí, claro, hay que sobre todo profundizar en esa mentalización. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.